Gracias, gracias. La Universidad La Salle Bajío les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia en esta serie de presentaciones que conforman el programa Escuchándonos Encuentro y Diálogo. Juan Ángel. En nuestra universidad ¿Se lo das a Orlando? En consonancia con nuestra filosofía institucional. Por ello, alentamos y promovemos la participación cívica de todos los miembros de la comunidad universitaria, como fundamento en la construcción de la democracia. El objetivo del programa Escuchándonos Encuentro y Diálogo es la toma de conciencia sobre la importancia de la participación de todas y todos en las decisiones democráticas del país, donde el voto informado y razonado toma una especial relevancia. De esta manera, promovemos espacios de reflexión y diálogo, siempre con respeto, de manera propositiva y sin descalificación. Hacemos hincapié en que nuestra casa de estudios es y será siempre un foro académico, en donde son inadmisibles actitudes o conductas que obstruyen la posibilidad de expresión de otros, de tal manera que cualquier falta de respeto explícita es inaceptable en el clima de diálogo que estamos empeñados en construir. Cabe mencionar que tras la conformación del Comité de Promoción del Voto, se envió de manera simultánea a todos los comités estatales de los diferentes partidos una indicación para que sus candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección popular presentaran sus propuestas en estos espacios de manera equitativa y bajo las mismas condiciones. El día de hoy es un gusto recibir a Juan Pablo Delgado, candidato a la presidencia municipal de León por el partido Movimiento Ciudadano. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Qué emoción que esté otra vez llena el aula magna de La Salle. El año pasado estuve por acá en la semana académica y estábamos igual, ¿sí o no, profesor? Yo soy Juan Pablo Delgado y ante todo soy un defensor de derechos humanos. Llevo dedicándome 15 años a la defensa de derechos humanos y ese fue el motivo por el que Movimiento Ciudadano me invitó hace 3 años a ser por primera vez candidato a la presidencia municipal. Hace 3 años yo decía de manera continua que si no ganaba la presidencia municipal iba a seguir trabajando durante los 3 años siguientes para cumplir las promesas que le hice a León. Y así lo cumplí. En estos últimos 3 años, y se los platiqué aquí el año pasado, trabajé muy arduamente por diferentes causas que son importantes para todas las personas, pero que sobre todo son muy importantes para ustedes, las personas jóvenes del municipio. Ese es el mejor uso que podemos hacer del agua tratada en este momento. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero la cancha del Estado de León, el Nou Camp, es regada con agua potable. Entonces, nosotros no podemos permitir que ningún estadio deportivo, que ninguna cancha de golf esté siendo regada con agua potable. Todo tiene que ser agua tratada. De otra manera estamos poniendo en peligro el presente y el futuro del agua. Nosotros además consideramos muy relevante la propuesta que ha hecho Luis Donaldo Colosio. ¿Quién ubica a Luis Donaldo Colosio? Bueno, Colosio fue alcalde de Monterrey. A Colosio le tocó el momento en el que se acabó el agua en Monterrey. No había una gota de agua en Monterrey. La gente de plano estaba sin una gota de agua. Y entre otras cosas, Colosio decide declarar la crisis climática que ya les platiqué al inicio, pero al mismo tiempo Luis Donaldo cobra conciencia de la gran problemática que va a ser la disponibilidad del agua hacia el futuro si es que la crisis climática no le ponemos una solución. Luis Donaldo quiere ser senador y ha estado organizando una serie de charlas con expertos en la materia para poder analizar la posibilidad de que empecemos a quitarle la sal al agua de mar en nuestro país. Y a nosotros nos parece una solución bastante lógica porque ya sucede en muchos lugares en el mundo y porque nuestro país está rodeado de 2 costas enormes que pudiera causar que estados costeros y no costeros trabajemos en diferentes regiones en el país para esta disponibilidad de agua a largo plazo.
¿Por qué tiene sentido la propuesta que hemos formulado para León en materia de agua? Porque hay soluciones a corto plazo. A corto plazo podemos aprovechar el agua de lluvia. A corto plazo podemos sembrar más árboles. A mediano plazo podemos aumentar la posibilidad de tener más agua tratada disponible. A mediano y largo plazo podemos tecnificar el campo. Y a muy largo plazo, el municipio puede participar, claro, no con una inversión gigante porque no tenemos ese dinero, pero sí en coinversión con el gobierno del estado y con el gobierno federal para permitir que el abastecimiento del agua desalinizada pueda llegar a León. No podemos, digamos, apostarle a una sola solución que nos pueda ayudar a lidiar con la crisis del agua. Tiene que ser una solución paulatina, continua y lógica. Y por último, en materia ambiental, ya se me apagó ahí, pero bueno. En materia ambiental, ¿me ayudan a ver qué pasó? Por último, en materia ambiental, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas que están en el auditorio se mueven en transporte público? A ver, alguien que se ponga de pie. Alejandro, ¿te puedes poner de pie? Alejandro, ¿tú cuánto esperas por el camión que tomas? Pues antes tomaba otra ruta y tardaba bastante. Entonces, 15 minutos. ¿Alguien espera más por el transporte público? Media hora, 40 minutos. Acá en medio, 1 hora. ¿Alguien espera más de 40 minutos por el transporte público? Nada más para que puedan levantar la mano. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad de la gran mayoría de las personas que utilizan el transporte público en León. Aquí es bien importante otra vez que cobremos conciencia de cómo nos movemos como ciudad. Del 100% de las personas que vivimos en nuestra ciudad, solo el 30% se mueve en coche. Aunque en muchas ocasiones hay la percepción de que la mayoría de la ciudad se mueve en coche. Eso no es la realidad. Solo el 30% se mueve en automóvil. Y alrededor de la mitad de la población se mueve en transporte público. Y queda un porcentaje todavía significativo de personas que se mueven caminando. Esto sobre todo pasa con niñas y niños que van a la escuela. Ustedes saben que la mayoría de las niñas y niños que van a una escuela pública está zonificada cerca de su casa. Y entonces por eso se van caminando. Y otro porcentaje importante también son las personas que se van a su escuela o que se van a trabajar en bicicleta. ¿Por qué es importante ver al transporte público desde una perspectiva ambiental? Porque el 75% de las emisiones a la atmósfera son causadas por el parque vehicular. Entonces necesitamos reducir la cantidad de coches que hay en la calle y esa es la única manera de lidiar con la contaminación de León. En otras ciudades es distinto. Hay ciudades como Salamanca que está contaminada porque tienen una refinería de petróleo. Hay ciudades como San Luis de la Paz que está contaminado porque tienen minería. En el caso de León estamos contaminados por el parque vehicular. Y para nosotros por eso es tan importante invertir prioritariamente en el transporte público. Porque podemos reducir las emisiones con un transporte público más eficiente. Pero también porque es lo justo y es lo responsable. En los últimos 25 años, los gobiernos de nuestro municipio se han gastado el 80% del dinero disponible en obras para los automóviles. ¿Les parece lógico que si solamente maneja el 30%, el 80% del dinero se vaya para quienes manejan? Es absolutamente ilógico y además es injusto. De hecho, el año pasado, y esto se los platiqué en la semana académica, el año pasado le ganamos una demanda al gobierno de Alejandra Gutiérrez para redistribuir de mejor manera el dinero de movilidad, al grado que le ordenaron una nueva terminal para las orugas, por ejemplo. Ahora que estuve en la UNAM, las estudiantes y los estudiantes me dijeron, aquí ocupamos una nueva terminal de la oruga, porque tuvieron que recorrer la hora de entrada de la universidad de las 7 a las 8 de la mañana. O sea, la universidad tuvo que recorrer el horario de entrada porque no alcanzaban a llegar temprano. Entonces, necesitamos tomar esas decisiones responsables. Y por eso para nosotros es tan relevante la distribución que hemos planteado, que es el 2x1 por el transporte público. Esto significa no una promoción, sino significa que por cada peso al automóvil le vamos a meter 2 al transporte público. Y eso implica
que en un lapso de 3 años vamos a invertirle lo que el municipio no le invirtió en 18 años. Queremos un transporte público en el que el tiempo de espera máximo sea de 15 minutos. Queremos un transporte público que gradualmente se convierta en eléctrico para que no tenga emisiones a la atmósfera. Queremos un transporte público que llegue a más lugares, que llegue para los estudiantes de la UNAM, los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que llegue a las joyas donde viven 120,000 personas y todas tienen que estar esperando de 40 a 60 minutos por su camión. Imagínense que una persona se tenga que gastar 4 horas todos los días en su trayecto al trabajo. ¿Cuánto tiempo está sacrificando de convivencia familiar? Eso también es un detonador de la inseguridad y de la violencia y es sumamente injusto. Y vamos a reservar el 20% del presupuesto para que se invierta en las ciclovías y en las banquetas de nuestra ciudad. 3 de cada 10 banquetas en León, 3 de cada 10 calles en León no tienen banqueta. Y asómense a las banquetas de aquí arribita y no hay banqueta. Y asómense a las banquetas del centro y el ancho de las banquetas del centro es así. ¿Quién puede transitar en una banqueta del centro con seguridad? Una persona con discapacidad, una persona mayor, una persona que trae una carreola, un niño o una niña que va a la escuela están poniendo en riesgo su vida. Pero además, la inversión en transporte público de esta manera nos va a permitir innovar en nuestra ciudad. La última vez que innovamos en León en transporte público fue cuando innovamos con la oruga. Eso fue hace 24 años. Una innovación de hace 24 años ya no es innovación. Eso no quiere decir que haya que descontinuar la oruga. Sigue siendo funcional, pero ya no es innovar. Y por eso me da gusto compartirles que nosotros vamos a hacer posible la primera línea de tranvía en nuestro municipio, en el Boulevard López Mateos. Que por cierto ya me copió la propuesta Alejandra Gutiérrez y eso nos confirma que como siempre tenemos las mejores propuestas, pero bueno, adelante, porque eso quiere decir que se convierte en una propuesta que todo mundo consideramos altamente viable en el municipio. Un tranvía en López Mateos nos va a permitir trasladar a muchas más personas al mismo tiempo. Es un medio de transporte de 0 emisiones. Es además una manera de incentivar el desarrollo económico de nuestro municipio. No me van a dejar mentir que desde la T1 del Seguro Social hasta más o menos donde está el Estadio de León, el López Mateos está absolutamente abandonado. Y es una zona que tiene un potencial económico enorme. ¿Cuántas empresas, cuántos desarrollos de vivienda vertical no podríamos instalar sobre López Mateos si le facilitáramos la vida a las personas con una forma de movilidad eficiente? Las personas en la Ciudad de México deciden no manejar y mejor utilizar el transporte público porque llegan más rápido, porque gastan menos dinero. Ese tipo de decisiones las tenemos que incentivar, pero si no invertimos prioritariamente en el transporte público no va a suceder. Y lo otro es que necesitamos además la primera línea de teleférico en el municipio. Hace 4 semanas, hubo una encuesta del INEGI en donde se calificó todas las maneras de medios de transporte en el país, incluyendo la oruga de León, por ejemplo. Y la mejor manera para moverse en el país, porque fue la mejor calificación de los usuarios, fue el cablebús de la Ciudad de México. ¿Qué ventajas nos ofrece el teleférico? Que no tiene tiempo de espera. ¿Qué ventaja nos ofrece el teleférico? Que no emite emisiones. ¿Qué ventaja nos ofrece el teleférico? Que va por arriba y entonces no transita de ninguna manera por donde hay alta carga vehicular. Y por otro lado, es un proyecto que se puede implementar en alrededor de 18 meses. Evidentemente esto no lo vamos a meter en el centro de la ciudad. Esta es una medida de justicia social para quienes viven en las zonas altas del municipio. Nosotros queremos la primera línea de teleférico que vaya de Brisas del Campestre, la colonia más insegura del municipio, donde viven 80,000 personas, que pase por varios puntos en Las Joyas, donde viven 120,000 personas, y que termine por llegar a la terminal de transferencia de San Juan Bosco, donde viven alrededor de 50,000 personas. Esta solución le puede facilitar la vida
a 250,000 personas. Ese es el tipo de innovación que necesitamos en nuestro municipio, que sí nos puede ayudar a lidiar con el tráfico, nos puede ayudar a lidiar con la contaminación y nos puede ayudar a lidiar con la injusticia en la que viven en muchos espacios. Y la última es, que esta foto la verdad no me gusta, nunca me ha gustado, pero mejor les pongo esta diapositiva. Es el programa municipal de transporte escolar. Esto ya pasa en Querétaro. En Querétaro hicieron un programa de transporte escolar muy lógico. Identificaron en la ciudad en donde se hace mayor tráfico a causa de las escuelas. Ustedes tienen un punto de conflictividad aquí. La Salle genera tráfico, ¿sí o no? Bueno, el Miraflores genera tráfico, pero hay un montón de escuelas públicas y privadas en el municipio que son generadoras de tráfico. Entonces, si seleccionamos aquellas escuelas que son generadoras de tráfico y hacia adentro de ellas hacemos un estudio de origen y de destino, es decir, en dónde se concentra la mayor parte de los estudiantes, vamos a poder elegir esos estudiantes que viven, que esencialmente son vecinos, y esos son los estudiantes elegibles para el programa de transporte escolar público. Por cada unidad de transporte escolar público podemos dejar fuera de circulación de entre 40 a 60 automóviles. De hecho, esa es la leyenda del transporte público escolar en Querétaro. En la parte de al lado de cada uno de los autobuses dice, gracias a esta unidad están dejando de circular de 40 a 60 unidades. Eso lo podemos hacer muchas veces, porque es un programa además que no es nada caro de implementar y que además podemos llevar a cabo en conjunto con instituciones privadas a través de esquemas de financiamiento. Y el último es el programa de bici pública, que simplemente diré, es un programa que estuvo absolutamente abandonado, es un programa que recibió la posibilidad de ser asesorado por parte del gobierno de Reino Unido, y que desafortunadamente en el municipio se nos olvidó como programa público, al grado que el gobierno de Reino Unido publicó una carta diciendo que yo no iba a trabajar con el gobierno municipal de León. O sea, no nada más, no cumplimos con la meta del programa de gobierno, sino quedamos en ridículo a nivel internacional. Esto lo podemos implementar de manera sencilla y es una manera de incentivar a que menos personas manejen y puedan llegar a través del programa de bici pública, como pasa ya en muchas ciudades del mundo y en México. En materia de seguridad, hace 3 años, yo propuse que en este municipio tenía que haber una universidad para los policías. Lo dijimos así porque el tiempo de preparación de las policías es todavía muy corto. Es decir, tenemos una policía que desafortunadamente está muy mal preparada. Pero al mismo tiempo tenemos una policía que no conoce bien los estándares de uso de la fuerza y entonces incurre de manera constante en detenciones arbitrarias, de manera constante en detenciones de personas, y voy a entrecomillar, sospechosas, y hasta en abuso y agresiones. Por eso hace 3 años dije, vamos a tener una universidad para los policías. Afortunadamente, al término de la campaña, las 11 candidaturas que habíamos hace 3 años dijeron que querían una universidad para los policías. Y eso hizo que Alejandra Gutiérrez en su primer día de gobierno dijera, va a haber una universidad para los policías. Pasaron 3 años y no hay universidad para los policías. Lo único que pasó es que 2 días antes del debate del Instituto Electoral, la Secretaría de Educación de Guanajuato les dio una hoja sellada en donde acredita que la Academia Metropolitana es una universidad. Eso es una broma. Es una broma porque la cantidad de elementos de seguridad que estudian una licenciatura es menos del 5%. Es una broma porque los elementos de seguridad tienen que reponer sus horas de estudio con horas de trabajo. Una universidad tiene un programa de estudio atractivo que genera incentivos para que los policías quieran estudiar. Se construye a través de un currículo que pueda hacer que los policías verdaderamente estén muy bien preparados. Y eso es lo que nosotros queremos conseguir. Hace 3 años después de la elección yo le ofrecí a Alejandra Gutiérrez que pudiéramos hacer contacto con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para poder hacer un diálogo con las corporaciones policiales mejor calificadas de todo el continente. Y pudiéramos aprender de las academias que les enseñaron a ser las mejores policías de todo el continente. La invitación quedó en la mesa, nunca hubo una llamada para poder cooperar de esa manera. Yo lo quiero hacer,
Yo trabajé en la Organización de Estados Americanos y organizaba ese tipo de rondas. Por eso se lo ofrecí a Alejandra, porque para mí era muy importante tener esa universidad. Desafortunadamente esa universidad no existe, pero nosotros la vamos a hacer realidad. Y por otro lado, necesitamos también dignificar las condiciones de trabajo de los policías. Ustedes se acuerdan, seguramente lo tienen muy presente, que el 1 de abril de este año asesinaron a la candidata a la presidencia municipal de Celaya por parte de Morena, ¿cierto? Desafortunadamente, esa es la realidad de nuestro país y eso derivó en que a muchas personas que somos candidatas nos asignaran elementos de seguridad. En mi caso, me asignaron elementos de seguridad municipal hasta hace apenas una semana. Y entonces tuve la oportunidad de hablar con muchos elementos de seguridad, que me dijeron que el aumento de sueldo que presume la administración municipal es en realidad una mentira. Porque sí, le subieron el sueldo a los elementos de seguridad, pero les quitaron sus bonos. Entonces están ganando exactamente la misma cantidad de dinero. No podemos permitir que eso suceda. Nuestro objetivo es alcanzar a Guadalajara, que es el municipio que mejor le paga a sus policías. Pero necesitamos además que los policías sientan que la ciudad se preocupa por ellos. Y por eso queremos replicar un modelo que ya existe en la ciudad de Chihuahua, que fue además impulsado con los empresarios locales, que es un centro vacacional dentro de León, para que los días que no estén trabajando se puedan ir con sus familias a recrearse, se puedan ir a nadar, se puedan ir a hacer deporte, se puedan ir a hacer actividades culturales. Necesitamos además hacer convenios con universidades como la de ustedes, para que quienes están estudiando odontología, quienes estudian nutrición, quienes estudian psicología, puedan darle la posibilidad de acceder de manera gratuita a terapia psicológica, a un tratamiento dental, a las hijas y a los hijos de los elementos de seguridad. Ese tipo de condiciones de trabajo van a hacer que el elemento de seguridad se sienta orgulloso de ser policía, se sienta cuidado por la ciudad. De esa manera entonces sí va a haber dignificación de las condiciones de trabajo. Esta ya se las conté. Y la última, porque no está en la presentación, pero me parece bien importante que ustedes la conozcan, es que nosotros queremos que la policía de nuestro municipio reciba denuncias e investigue delitos. Levante la mano quien ha sido víctima o sus familiares han sido víctimas de algún delito en los últimos 3 años. ¿Tú nos puedes platicar qué pasó? Pues llegaron a asaltarnos a las locas que teníamos. Se robaron los ingresos del día. Entonces cuando llegó la policía, por más que había cámaras, sabía cómo identificar a sus mismos policías. Que no tienen que no podemos hacer nada, no tenemos capacidad. Ni la manera de se quedó ahí. ¿Y denunciaste el delito? Según el policía dijo que iba a abrir una carpeta de investigación, porque no era la primera vez que pasaba en esa zona, de ningún modo, no pasó nada. Y esa es la historia que se vive muchas veces en nuestro municipio. De hecho, a la gran mayoría de las personas lo que les piden es que vayan al Ministerio Público a presentar una denuncia. Y entonces ese obstáculo de tener que ir al Ministerio Público hace que la gran mayoría de las personas no denuncien. Pero por otro lado, sucede lo que ya nos... ¿Cómo te llamas? Lo que ya nos comentaba Daniel. La policía, si no tiene la capacitación para recibir denuncias y para investigar delitos, difícilmente entonces va a tener la posibilidad de poder reducir los niveles de impunidad. Lo que queremos es que la policía municipal en el momento reciba la denuncia y que además investigue el delito. En este momento, alguien que trabaja en la Fiscalía General del Estado, recibe alrededor de 240 carpetas de investigación. ¿A ustedes les parece lógico que alguien va a poder lidiar con 240 carpetas de investigación? No lo va a poder hacer. Por eso necesitamos que la policía trabaje también en la investigación de los delitos y en la recepción de las denuncias. Entonces, yo con esto termino la presentación de estos 2 ejes y abro el espacio para cualquier pregunta que pueda haber. Muchísimas gracias.
Ahorita López Mateos pues, está cubierto por la oruga. Entonces mi pregunta es, ¿la propuesta de tranvía conviviría con la oruga? Y además, ¿qué mejora supone usar tranvía en vez de lo que es ahorita que es la oruga? Sí, la ventaja de una línea de tranvía es que no inhabilita el carril, a diferencia de lo que sucedería con un tren ligero. El tren ligero necesariamente inhabilita la vía y además por la amplitud generaría que tuviéramos que ocupar hasta 2 carriles. Desde nuestra perspectiva, la necesidad de tener un tranvía obedece a que es una vía de comunicación interna en la ciudad, ¿no? Es la que conecta el norte con el sur de la ciudad. Además genera la capacidad de poder mover a una mayor cantidad de personas al mismo tiempo. Esto eficientaría los traslados de muchas personas y genera un efecto de aumento de la competitividad económica de la zona. Es decir, nosotros estamos apostándole a que toda la zona del centro histórico, que toda la zona de la colonia Obregón, del barrio Arriba, queremos que toda la zona que circunda la zona Piel se vuelva parte del proyecto que en este momento le denominamos Distrito León MX. Desde nuestra perspectiva, desde el centro histórico hasta el Distrito León MX, tenemos una serie de instalaciones que hacen hacer ese espacio un espacio sumamente competitivo para la recepción de inversiones y para el desarrollo de un hub de tecnología, que es lo que estamos buscando que suceda en León. Pero si nosotros no generamos las condiciones de movilidad aptas para que ahí podamos desarrollar vivienda vertical, para que ahí se pueda detonar la inversión económica local y extranjera, entonces no vamos a llegar a los niveles que estamos buscando de competitividad en el municipio. El Instituto Mexicano de Competitividad ha establecido de manera reiterada que a nuestro municipio le faltan varios elementos para poder subir en los niveles de competitividad económica, y uno de esos es la falta de inversión en el transporte público y otro de esos es la falta de cuidado al medio ambiente. Desde nuestra perspectiva, la instalación de un tranvía en el López Mateos puede generar que muchas personas decidan vivir en López Mateos para trasladarse de manera segura, para trasladarse de manera cómoda, para trasladarse de manera rápida y eficiente a lo largo de nuestra ciudad, porque es, repito, una vía que va de norte a sur. Pero además va a detonar, y es lo que estamos buscando a través de la creación de incentivos, que haya muchos proyectos de vivienda vertical. Nosotros queremos que en el López Mateos, de aquí a los próximos 3 años, podamos empezar al menos a desarrollar algunos proyectos de vivienda vertical, tanto de carácter social como vivienda privada, para que podamos densificar el centro de nuestro municipio. Entonces, tenemos que ofrecer un mecanismo de traslado masivo sobre López Mateos, porque estamos apostándole a un modelo de desarrollo urbano en el que muchas personas vayan a vivir al centro como sucedía antes. Por eso es que es una solución desde nuestra perspectiva óptima, y he escuchado las mismas palabras en el caso de la candidata de Acción Nacional apenas hace 2 semanas. Porque ya hemos estudiado nosotros desde el inicio de la campaña que esta era la alternativa para poder conectar de manera interna a la ciudad. Existen otros proyectos, por ejemplo, de la creación de trenes ligeros, los han propuesto académicos en nuestra ciudad, pero esto de manera más bien periférica, que pueda ayudar a conectar también con otros municipios que circundan. El tranvía sobre López Mateos hace sentido porque es un desplazamiento interno en la ciudad, de nuevo, eficiente, rápido y sostenible. Hola, buenas tardes, candidato. Mi nombre es Máximo Ramírez y mi pregunta se divide principalmente en 2 secciones, y la primera es sobre la propuesta sobre los árboles. ¿Dónde se planea que se planten todos esos árboles que está diciendo en la zona de León? Para que podamos hacer viable sembrar 15,000 árboles por año, como ya lo decía, necesitamos generar condiciones de humedad. Desde nuestra perspectiva, los espacios más propicios para la generación de las condiciones de humedad son las zonas de las presas subutilizadas, es decir, las presas que en este momento no estamos empleando y que su nivel de capacidad de agua es muy bajo, pero que no son para consumo humano. Un ejemplo perfecto es la zona de Las Joyas, en donde hay 2 presas pegadas pequeñas, en donde se pueden generar condiciones de humedad bastante importantes y podemos generar un proyecto de forestación bastante masivo.
ese lugar es muy propicio. Otros son los arroyos de nuestro municipio. Incluso el Malecón del Río es en sí un río en nuestro municipio que decidimos en algún momento entubarlo en un lugar y que en otro momento decidimos encarpetarlo, es decir, está lleno de cemento. Entonces, todos esos espacios, y por eso ponía el ejemplo del arroyo de Mariches, que va desde la Cañada del Refugio hasta la zona de Los Paraísos, porque ese es un vertedero de agua natural. Si nosotros utilizamos el agua tratada y la hacemos correr por esos arroyos que ya existían desde siempre en nuestro municipio, entonces podemos generar esas condiciones de humedad para repoblar esa zona de árboles. Apenas el sábado estuvimos en la comunidad rural de Los López, en donde la leche león está contaminando ese río y es un río de leche, esencialmente, con un olor terrible. Bueno, el rescate de todos estos tipos de arroyos y de ríos en nuestro municipio tiene una función de generar condiciones propicias para la reforestación. Esos son los mayores espacios en donde lo podemos hacer. Y otra alternativa para la repoblación de ríos es en la zona serrana, aunque es una zona que es bastante árida. Entonces, para que podamos hacer siembra de árboles que puedan tener condiciones de sobrevida en la zona de la sierra, primero necesitaríamos desarrollar el sembradío de plantas cactáceas que puedan hacer que se capte humedad y entonces después convertir el espacio en una zona arbolada. Entonces, tendría que ser una lógica paulatina. Y esos son los dos espacios propicios desde nuestra perspectiva para el sembrado de los 15,000 árboles por año. ¿Lo obstaculizaría el desarrollo urbano? Porque creo que ya somos el tercer municipio más... ahora sí, perdón. ¿No obstaculizaría el desarrollo urbano de León porque ya somos el tercer municipio más grande de todo México? Entonces, el desarrollo de todas esas áreas verdes, de todos los ríos, serían zonas en las cuales no se podría construir o no se podría llegar a un desarrollo urbano como sería el caso de casas o de nuevas empresas. Bueno, primero yo haría el comercial de que el desarrollo económico no está peleado con el cuidado del medio ambiente. De hecho, la apuesta económica de las ciudades más pujantes en el mundo es precisamente el cuidado del medio ambiente como una condición de competitividad económica. La segunda parte de la respuesta es que hoy los arroyos y ríos de nuestra ciudad ya tienen construcción al lado. Entonces, de hecho, se trata de recuperar su capacidad, digamos, de ser un corredor biológico a pesar de que ya haya vivienda construida hacia los lados. De esa manera, nosotros evidentemente no consideramos que digamos, el cuidado del medio ambiente se va a oponer con el desarrollo urbano del municipio. Y por otro lado, hay que mantener las zonas grandes arboladas de nuestra ciudad, porque de otra manera vamos a seguir expandiendo la plancha de cemento. Por eso hace tanto sentido tener proyectos de vivienda vertical. Pero la vivienda vertical tiene que ser desarrollada en las vialidades que ya cuentan con conectividad, en los espacios donde ya hay proveeduría de servicios públicos básicos, porque de otra manera, si hacemos proyectos de vivienda vertical en las periferias, va a generar la necesidad de llevar servicios y de generar mayor vialidad. Y si generamos proyectos de vivienda vertical en espacios en donde ya hay conflictividad y donde no hay necesariamente la conectividad adecuada, como es, por ejemplo, enfrente de la Plaza Mayor, entonces estamos generando nuevos puntos de conflictividad. Tiene que ser en las principales avenidas de nuestra ciudad, en donde ya hay infraestructura instalada y en donde además pueden generar, digamos, la potencia de proyectos económicos y culturales en la ciudad. Buenas tardes. Mi nombre es Julián Estrada. Me gustaría preguntarle sobre su propuesta de seguridad, porque, o sea, entiendo esa parte de la capacitación en sí, pero he conocido elementos que me han contado que sus propias armas no poseen las balas porque no tienen la financiación necesaria, porque ellos mismos tienen que poner el dinero. En este caso, ¿cuál sería la propuesta para que los elementos puedan contar con el equipo necesario? ¿Cómo lo harían ustedes? Sí, lo decía en la primera propuesta, que no lo mencioné, pero es parte de, digamos, de la inicial. Necesitamos garantizar la capacitación y el equipamiento para todos los elementos de seguridad.
existen testimonios, y eso a mí me ha tocado escucharlo de manera reiterada por la convivencia que tuve con ellos, de personas que evidentemente no cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo, que incluso financian sus chalecos antibalas, que financian sus botas, que financian incluso su alimentación. Por eso la relevancia de la dignificación de las condiciones de trabajo, que incluye evidentemente el equipamiento necesario para cumplir con sus funciones. Se trata de una inversión prioritaria, y para eso necesitamos eficientar la inversión en materia de seguridad. Otra de las propuestas que no mencioné por cuestiones de tiempo es una propuesta que presentó Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado hace un par de años. De hecho, aquí está Desiree, que es diputada local, y ella la presentó, que va en la primera regiduría en mi planilla del ayuntamiento. Y Desiree planteaba la necesidad de contar con centros de evaluación de la política de seguridad. ¿Quién conoce qué es Coneval? A ver, dímelo en voz alta. Exactamente, es decir, es el centro que se dedica a evaluar la política para la erradicación de la pobreza, esencialmente. O sea, ¿qué política social funciona, qué política social no funciona? En nuestro país no contamos con una institución que evalúe la política de seguridad. Y Desiree planteaba la existencia de una institución a nivel Estado que evalúe la política de seguridad. Para mí tiene todo el sentido, sobre todo sabiendo que en León el principal rubro de gasto es seguridad. Entonces, si nos estamos gastando la mayor parte del dinero en seguridad, y en los últimos 7 años, el 2023 fue el año más inseguro, quiere decir que estamos invirtiendo en cosas que no tienen ningún resultado. Si nosotros fortalecemos la política que tiene resultado y desechamos aquella que no ha tenido resultado, entonces podemos eficientar recursos para equipar de manera propia a los elementos de seguridad. Si no evaluamos la política de seguridad, vamos a seguir confiando en las ocurrencias de los secretarios de seguridad que sin ningún tipo de evaluación creen que sus ideas pueden generar una consecuencia. Y ya vimos el año pasado que fue el año más violento, y ya vimos que abril fue el mes más violento de los primeros 4 meses del año. Es decir, la política de seguridad en el municipio tiene que ser evaluada de manera urgente y desechar y en consecuencia dejar de financiar aquello que no funciona. Y si le dan chance también a los de hasta arribísima, ¿no? Buenas tardes. Primeramente, agradecer por tu tiempo y tu visita a nuestra universidad. Mi nombre es Matilde Argurias y mi pregunta es respecto a las propuestas que mencionas se realizaron desde las elecciones anteriores. ¿Consideras que es por cuestiones presupuestarias la razón por las que no se llevaron a cabo? ¿O cuáles consideras que fueron las causas subyacentes y cómo las evitarías en tu gobierno? Gracias. Muy buena pregunta. Creo que tiene que ver por un lado con cuestiones políticas y por otro lado con cuestiones presupuestales. El hecho de que la policía reciba denuncias e investiga delitos no es nuevo. Es una conversación que se tiene desde hace 5 años. De hecho, la administración de Héctor López Santillana contrató un consultor en materia de seguridad que fue secretario de Seguridad de Morelia y consiguió reducir los índices de violencia e inseguridad en una proporción bastante importante. Esa persona le dijo al municipio de León: tu policía tiene que recibir forzosamente capacitación para investigar y para recibir denuncias. Pero nos encontramos con un obstáculo enorme que se llama Carlos Amarripa y que es un obstáculo político. Al fiscal general del Estado no le gusta que la policía municipal participe ni en la recepción de denuncias ni en la investigación. Entonces, ahí tenemos un obstáculo de carácter político, porque quiere decir que Alejandra Gutiérrez, con tal de no enemistarse con un integrante de su partido como Carlos Amarripa, decidió no avanzar en la necesidad de contar con una policía receptora de denuncias y de investigación. Pero por otro lado, también hay obstáculos de carácter presupuestario, aunque no diría necesariamente que es porque no hay dinero. A mí me parece que está muy mal administrado. Desde hace 3 años proponíamos que hubiera inversión en diferentes modos de movilidad sostenible. En los últimos 5 años no ha habido esta distribución adecuada del presupuesto, a pesar de que el propio programa de gobierno de Alejandra Gutiérrez reconoce que es un error haber invertido prioritariamente en el automóvil. Entonces,
si tú ya te diste cuenta en tu programa de gobierno que está mal invertir tanto dinero en los coches, ¿por qué te gastaste el 80% del dinero disponible en movilidad en coches? Ahí sí es un obstáculo presupuestario porque lo gastaste mal, no porque no haya dinero disponible. Y sí hay otro que es de disponibilidad de recursos, aunque yo diría que es híbrido, porque es de carácter político y presupuestario, que es la mala relación con el gobierno federal. A Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a Héctor López Santillana y a Alejandra Gutiérrez les encantó, les fascinó pelearse con Andrés Manuel López Obrador. Y yo no vengo aquí a defender a Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos. Pero cuando se está frente de un gobierno, se tienen que tomar decisiones responsables, incluyendo tener relaciones sanas con todos los órdenes de gobierno. A mí me puede caer muy mal el gobernador del estado, la gobernadora del estado, la presidenta de la república, presidente de la república, no estoy particularizando en alguien, simplemente estoy diciendo, si yo llego a gobernar León y no gana Yulma Rocha la gubernatura del estado, me tengo que llevar bien con Livia García o con Alma Alcaraz. Si yo gano la presidencia municipal de León y no gana Álvarez Maínez, a pesar de que yo quiero que gane Maínez, me tengo que llevar muy bien con Claudia Sheinbaum o con Xóchitl Gálvez, así de sencillo. No porque sean panistas, no porque sean morenistas, simplemente porque son la cabeza del gobierno del estado y el gobierno federal. Pero ese tipo de sacrificios no se hacen cuando lo más importante es mantener a una fuerza política en el poder. Yo te lo digo de manera muy honesta. Mi interés por ser presidente municipal de León no obedece a que yo quiera que Movimiento Ciudadano se quede gobernando 15 años León. Eso no es mi interés, no es lo que estoy buscando. Lo que quiero tomar son decisiones responsables que puedan detonar una manera de desarrollo a largo plazo sumamente distinta, que podamos adoptar políticas muy responsables que no alcancé a mencionar para reducir la cantidad de pobreza en el municipio que concentra la mayor cantidad de personas pobres y que podamos tener una verdadera estrategia de seguridad. Porque lo que tenemos en nuestro municipio no es una estrategia, es una serie de ocurrencias. ¿Y por qué digo que son ocurrencias? Porque nadie las ha evaluado. Entonces, sí hay un tema de carácter presupuestario con el gobierno del dinero federal, pero también es de carácter político. Porque yo recuerdo muy bien que en los primeros días de la administración de Alejandra se fue con la ahora gobernadora de Chihuahua, que en ese momento también era alcaldesa, a hacer una manifestación afuera del Palacio Nacional. O sea, ¿cómo quieres tener una buena relación con el gobierno federal si vas y les haces un plantón afuera? Esa no es actuar con responsabilidad en una posición de toma de decisiones. Nos tenemos que sentar con las personas que nos caigan bien, que nos caigan mal, con quienes coincidimos y con quienes no, con tal de traer inversión al municipio. Imagínate, Mérida, que ya mencioné, Mérida en Yucatán. A Yucatán lo gobierna el PAN, a Mérida lo gobierna el PAN y recibieron dinero del gobierno federal para proyectos de movilidad sostenible. En Guadalajara, en Jalisco, a Guadalajara lo gobierna Movimiento Ciudadano, a Jalisco lo gobierna Movimiento Ciudadano y le financiaron la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. O sea, se podía tener relaciones distintas con el presidente de la República y su equipo de trabajo. Pero como aquí tenemos el orgullo de que fue el único lugar en donde no ganó en el 2018, entonces tenemos que mantener una relación de confrontación porque creemos que va a generar la repetición de la dosis en esta elección. Muy mala decisión, porque les tenemos una noticia. Vamos a ganar la presidencia municipal de León y se va a ir el PAN. Y yo. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Padilla, soy estudiante de Gobernación y Políticas Públicas. Y mi pregunta es, en caso de ganar, ¿le darás continuidad a los proyectos de construcción de parques metropolitanos o crees que es mejor buscar alternativas? No, sí, claro que le daría la continuidad. Lo que no coincido es que un parque metropolitano tenga que ser un espacio que es natural y le pongas planchas de cemento. Entonces, eso sí me parece ilógico. Es decir, voy a hacer un nuevo parque metropolitano en El Potrero y lo primero que inauguro es una plancha de cemento, pues no tiene lógica en absoluto. Entonces le daría continuidad, por supuesto, a la disponibilidad de estos espacios, pero también hay que tomar en cuenta algo bien importante.
Esos parques metropolitanos necesitan condiciones de accesibilidad. ¿De qué le sirve a una persona que vive en Lomas de Medina, que entre comillas está cerca del nuevo Parque del Potrero, si no tiene manera de poderse mover a disfrutar ese espacio natural? O sea, el espacio natural sí es muy importante para mantener reservas ecológicas en el municipio y por ejemplo, el Laurel se tiene que convertir en uno de esos espacios, en una reserva natural protegida. Pero no podemos apostarle a que los parques naturales o los parques metropolitanos se conviertan en o que tengan una perspectiva de convertirse en un centro de espectáculos. Pues esa no es la naturaleza de un parque metropolitano, es un espacio ecológico en el que evidentemente como personas podemos ir a disfrutarlo, pero no a costa de depredar la naturaleza que está ahí presente. Entonces yo sí le daría continuidad, pero solamente quiero hacer una proporción bien interesante. Los 4 parques metropolitanos que plantea Alejandra Gutiérrez tienen una extensión conjunta de 220 hectáreas. 220 hectáreas. El Laurel, que lo quieren transformar en una colonia, tiene una extensión de 260 hectáreas. Entonces, no se vale decir que es la administración más protectora del medio ambiente cuando los números nos dicen otra cosa. Muchas gracias. Cerramos con la última pregunta. Hola, mi nombre es Diego. Tengo una pregunta sobre la infraestructura de León porque hace hincapié en la propuesta de las banquetas que ya había mencionado sobre el centro y algunas exterioridades, pero hay unas, por ejemplo, que son los bulevares principales o algunos puentes que hay aquí que pues su estructura actual pues es bastante, así me ha tocado muchas veces que voy, por ejemplo, sobre el Francisco Villa, que es una de las avenidas que más uso, y hay bastante tráfico luego en horas pico de que también las mismas calles están en pésimas condiciones, o por ejemplo los puentes aquí en Libramiento no se han terminado. ¿Qué propones respecto de ello? ¿O qué hay? Primero, guardar conciencia que para nosotros lo más importante es esta distribución del presupuesto que ya les había mencionado, es decir, reservar 20% del presupuesto en materia de movilidad para la mejora de las banquetas o incluso la construcción en donde no hay y la mejora de la infraestructura ciclista, ¿no? Es decir, el 20% se va a mantener ahí. Y el restante, que es el 80% del presupuesto en materia de movilidad, se va a distribuir de la forma que mencioné. Por cada peso al automóvil, 2 al transporte público. Y algo que quiero mencionar es que esta no es una fórmula que nosotros nos hayamos inventado, ¿eh? Es una fórmula que la OCDE le está recomendando a muchos países en el mundo para poder convertir sus ciudades en ciudades sostenibles. Entonces, si de ese 80% reservamos una tercera parte para infraestructura vehicular, podemos darle mantenimiento a la infraestructura existente, ¿no? Es decir, yo he tenido conversaciones en esta materia con personas que trabajan, por ejemplo, en el Banco Mundial. Y la gente del Banco Mundial te dice, sí, tú tienes que invertir prioritariamente en el transporte público, pero esto no a costa de abandonar la infraestructura que ya tienes construida. Entonces no quiere decir que nuestra inversión prioritaria en transporte público, en banquetas, infraestructura peatonal y ciclista sea a costa de abandonar por siempre y para siempre la infraestructura vial, que es principalmente para los automóviles y el transporte de emergencia y de carga. Entonces se reservará una cantidad de presupuesto para darle mantenimiento a esas zonas. Lo que sí quiero que guarden en perspectiva es que desde nuestra visión, desde nuestra propuesta, la inversión prioritaria tiene que ser hacia el transporte público. Tú me estás diciendo de los episodios de tráfico que te tocan vivir en el Francisco Villa, ¿cierto? Muchas personas quizá me van a decir los episodios de tráfico que viven aquí en el Boulevard Morelos y otros a lo mejor me lo van a decir en el López Mateos. Bueno, las mismas organizaciones o instituciones internacionales que recomiendan la distribución del presupuesto de esta manera, también nos dicen una frase muy sencilla. Los episodios de tráfico vehicular no se van a resolver con más carriles, con más puentes o con más pasos a desnivel. El tráfico conflictivo de una ciudad se va a resolver reduciendo la cantidad de coches que hay en la calle. Por eso la relevancia de tener un transporte público competitivo, eficiente, cómodo, para que más personas decidan utilizar el transporte público. Por eso la relevancia de invertir en infraestructura de seguridad para quien anda en bicicleta y el programa de bici pública.
para que más personas puedan utilizar la bicicleta y dejen de utilizar el automóvil. Esa es la única manera en la que vamos a poder lidiar con el tráfico pesado en nuestra ciudad. Desafortunadamente, en los últimos 30 años nuestra óptica fue nuevos puentes, nuevos carriles, nuevos pasos a desnivel. Bueno, ya las lecciones en el mundo y las lecciones de los organismos internacionales nos han enseñado que no es una manera sustentable de solucionar el problema. Invirtamos prioritariamente en transporte público y entonces muchas más personas nos vamos a desplazar en un transporte que nos lleve rápido a donde vayamos, que no va a contaminar y en donde no vamos a perder 2 o 3 horas para poder llegar a nuestras escuelas y a nuestros trabajos. Agradecemos la presencia de Juan Pablo Delgado, candidato a la presidencia municipal de León por el Partido Comunista.